Buenas tardes y bienvenidos a la octava sesión de las historias quirúrgicas. En el día de hoy vamos a tener como invitado al doctor Carlos Mateo y para aquellos que nunca han asistido anteriormente a las historias quirúrgicas, primero queremos agradecerle al doctor Mateo por haber creído en Ophthaltech Solutions para el desarrollo de este nuevo proyecto y hacerlo a través de nuestro canal de formación Ophthaltech Brain Trust. Explicar, para aquellos que es la primera vez, de qué se tratan las historias quirúrgicas, que no son más que vídeos cortos de 5 o 10 minutos donde se expone el manejo de casos complejos y cómo lo han solucionado expertos oftalmólogos. También explicarles que dentro de este programa las cámaras estarán desconectadas para preservar el anonimato de todos los participantes, los cuales, durante la emisión del vídeo, podrán enviarnos sus preguntas o dudas o sugerencias al chat que hemos diseñado para la ocasión. O también, después del vídeo, en el apartado de coloquio, podrán alzar la mano y les daremos entrada de audio directo donde podrán compartir o preguntar directamente con el doctor Carlos Mateo. Hoy, como decíamos, nuestro invitado es el doctor Carlos Mateo, socio fundador y especialista en cirugía vitreoretiniana en IMO Barcelona, actualmente Grupo Miranza, quien nos presentará el caso manejando lentes intraoculares luxadas, mantener o recambiar, que ha aprendido del manejo de las lentes FIL SSF. Habiendo hecho todas las presentaciones oportunas, vamos a dar paso ya y a saludar a nuestro invitado de hoy, que además es una persona y un invitado muy especial para esta casa, ya que ha sido el creador de las historias quirúrgicas, quien tuvo a bien comentarme la idea y depositar su confianza en nuestro proyecto. Doctor Mateo, buenas tardes. ¿Qué tal, Manel? Bueno, ante todo agradecerte a ti que con un café hicimos esta historia y agradecerte mucho la fuerza que has puesto en todo ello y el empeño. También quiero agradecer a todos los participantes que han hablado, todos excelentes cirujanos que han participado con su esfuerzo en los casos clínicos, los que van a venir después, y a todos los que están ahí conectados, porque de esto aprendemos todos y lo que se trata es que todos aprendamos de estas historias y de los problemas que tenemos en la práctica diaria, aparte de los vídeos de YouTube que siempre quedan muy bien, pero que esto es la realidad de la vida, ¿no? Muy bien. Carlos, ¿nos podías anticipar un poquito qué es lo que vamos a Sí. ver? Yo he roto, he de reconocerte que he roto un poco el esquema. No van a ser dos, no es un caso clínico, yo tenía que hacer algo diferente. Y he hecho una historia de un vídeo de 9 minutos sobre lo que me ha pasado con las lentes intraoculares, luxación de lentes intraoculares y con mis primeras experiencias con la lente FIL SSL de Soleco y un poco para comentaros los problemas que yo he tenido y cómo los he solucionado y que la gente comente cómo solucionan sus problemas y qué ventajas tienen, ¿no? Perfecto. Bien, pues si te parece correcto, después de todas las introducciones, vamos a ver el vídeo y volvemos contigo para el coloquio. Perfecto. Como sabéis, ante una luxación de lente intraocular tenemos básicamente dos opciones. Por un lado, rescatar la lente luxada y ahí tenéis múltiples opciones, pero siempre ligadas al tipo de lente luxada, existencia de soporte capsular, etc. Y por otra parte, el recambio de lente intraocular y ahí tenéis un amplio abanico de posibilidades. Os voy a mostrar dos casos clínicos de luxación de lente intraocular de 3 piezas, cómo se resolvieron inicialmente, qué complicaciones surgieron y cómo se solucionaron finalmente con el uso de la lente FIL SSF de Soleco. Al final he incluido algunos detalles e ideas sobre el uso de la lente sobre casos que personalmente he vivido y me encantaría que los que tenéis experiencia con su uso comentéis y o critiquéis, que realmente de esto se trata esta reunión. En el primer caso, la luxación de una lente de 3 piezas, decidimos realizar una técnica Yamane, básicamente vitrectomía de 27G con luz de chandelier para la manipulación durante la cirugía. Marcamos el limbo 180 grados para conseguir el mejor centramiento posible. No siempre tan sencillo.
Es importante que las esclerotomías de las cánulas estén separadas, dejando los cuadrantes laterales libres para la manipulación de las agujas. Marcamos a 1,8 milímetros del limbo. Hay autores que van más hacia atrás. Y sostenemos el áptico que llamaremos superior con una pinza. Entonces, con una aguja de 27 Gs o de 25 Gs, yo personalmente he usado las de 30 Gs con pared delgada, pero las he abandonado definitivamente porque en ocasiones intentando meter el áptico se rompe o se deforma. Muy importante, como decía, el primer áptico, el superior, y con el bisel de la aguja hacia las 12. Lo importante es no distorsionar o romper el áptico. Yo prefiero la extracción secuencial claramente. Sacamos el áptico y provocamos el bulbo terminal con el cauterio. Introducimos de nuevo el áptico en el canal y procedimos con el segundo áptico, bisel hacia las 6 y repetimos la misma maniobra. Y ahora os voy a dar una opinión personal, como no, controvertida, y es que en mi opinión sería preferible que esta técnica la hagan cirujanos con posibilidad de limpiar posteriormente la cavidad vítrea, porque no es infrecuente que aparezcan hemorragias en la cavidad vítrea que hay que limpiar antes de acabar la cirugía. Como veis, el centraje no es perfecto. En este caso, a pesar de lo cual, la paciente alcanzó una visión de 20/20 a las 2 semanas de la intervención. Sin embargo, al mes de la intervención, de forma espontánea, el áptico temporal se luxó de su zócalo en la óptica, por lo que se decidió el recambio por la lente y elegimos el recambio por la lente Phil SSF de Soleco. La técnica, bien, peritomía nasal y temporal, podéis ver el áptico intraescleral temporal perfectamente anclado en la esclera, y quiero que observéis cómo, a pesar de usar en este caso agujas de 25 Gs, el áptico nasal muestra muy buen anclaje en el lado nasal y gran resistencia a su extracción. Se extrae el áptico temporal y procedemos a preparar los bolsillos para el arpón de la lente Phil SSF, tanto en el lado nasal como en el temporal. En este caso empleamos la técnica de los bolsillos esclerales utilizando un cuchillete tipo Crescent. La lente Phil SSF de Soleco, muchos la conocéis por el nombre de Carlevale, es transparente, tiene 13,2 milímetros de diámetro total y 6,5 milímetros de diámetro de óptica, 10 grados de angulación posterior y 2 arpones terminales para anclarla a la esclera. Cortamos la lente en cámara anterior con la técnica de Pacman y procedemos a inyectar la lente intraocular. La pinza está esperando que se despliegue el arpón, cosa que en ocasiones no hace fácilmente. No os preocupéis, coged el segundo áptico cuando la lente ya esté desplegada y procedéis a extraer el arpón del lado contrario. Como veis, extraer el segundo arpón es más sencillo y procedemos a introducir las ramas laterales en sus bolsillos y a suturar para no tener hipotonía al posoperatorio. Cuidado ahí, luego hablaremos de ello. Este es el OCT posoperatorio y la fotografía del segmento anterior. La paciente recuperó la agudeza visual previa. Este es el segundo caso, muy similar, luxación de lente intraocular de 3 piezas y realizamos maniobras similares. Primero el áptico superior, bisel mirando a las 12, extracción secuencial, una vez sacado el áptico, creación del bulbo y posteriormente nos vamos hacia el áptico inferior y realizamos la misma maniobra, extracción del áptico y creación del bulbo. Claramente mejor centrada, limpieza de la cavidad vítrea, aspecto posoperatorio. Y en el OCT parece perfecto, sin embargo, en la reconstrucción 3D del OCT, el segundo problema que he observado con la técnica Yamane, cuál es el tilting y el atrapamiento de la lente intraocular con el iris, descrito hasta el 4% de los casos, por lo que decidimos recambiar la lente. Mismos pasos que en el caso anterior. La lente se suelta de los encajes esclerales, como veis de nuevo, una unión muy importante a la esclera del bulbo de los ápticos. Estabilizamos la lente en la cámara anterior y procedemos a realizar los bolsillos esclerales a ambos lados, donde se introducirán las ramas horizontales de la T del arpón terminal. Cortamos la lente y procedemos a extracción. Y como veis en este caso el arpón se despliega correctamente y es extraído a través de la esclerotomía. Debéis recordar que las esclerotomías para la extracción de los arpones deben acomodar tanto la pinza como el material de la lente. Por lo tanto, la holgura debería ser una ley porque si no podéis producir la rotura del arpón terminal. Procedemos entonces a coger el segundo arpón ayudándonos de un gancho y es extraído. De nuevo las ramas horizontales de los arpones se introducen en los bolsillos y se procede a la sutura. Pensad que hemos hecho varias entradas en el ojo, con lo cual la hipotonía, si no suturamos, podría ser un problema. Podéis ver
por transiluminación la lente perfectamente centrada. Y ahora, abusando de vuestra paciencia y esperando vuestros comentarios, algunas ideas. Este es el inyector de la lente Phil SSF y cómo debe colocarse en la cámara del inyector. Recordad que es una lente intraocular para colocar en el sulcus y tiene 10 grados de angulación posterior. Pero, incluso si colocáis la lente en forma correcta en el inyector, estad muy atentos a las marcas dentro del ojo. Observad. Esta lente estaba colocada en el inyector de forma correcta, pero por el mecanismo que sea, y adentro del ojo, la lente está al revés, y yo no me di cuenta. A posteriori, revisando la cirugía, las marcas están al revés. Esta es la fotografía del segmento anterior. Como veis, la marca está abajo a la izquierda cuando debería estar arriba a la izquierda. Esta es la VM en el postoperatorio, mostrando claramente la angulación inversa. De hecho, esta debería ser la angulación correcta en la VM. Como con todas las lentes, la colocación en el cartucho debe ser cuidadosa, porque si no, os puede pasar que la lente se atasque y no salga correctamente. No intentéis desplegar la lente a la fuerza porque es fácil romperla y tener que cambiarla. Probablemente en este caso lo mejor hubiera sido dejarla caer en la cavidad vítrea y después rescatarla. ¿Anclaje en la esclera? Tenéis varias opciones: los bolsillos esclerales, los trapdoors, los túneles de 23G y la visera escleral descrita recientemente por Mishev. Todos son excelentes, pero si yo tengo que elegir una en este momento, me inclinaría por los trapdoor. Si usáis los bolsillos esclerales, evidentemente suturad para prevenir la hipotonía posoperatoria, pero mucho cuidado con el filo de la aguja porque inadvertidamente puede cortar el brazo largo de la T y al final, al cabo de varias semanas, ver la lente luxada sin motivo aparente, como en este caso, en que 3 semanas después de la cirugía, sin motivo aparente, la lente se desplazó hacia atrás. ¿Manera de evitarlo? Colocad las suturas previamente a la extracción del áptico. Dos preguntas a los más expertos. Primera, ¿por qué 3 y 9? Recordemos quién llega a 3 y 9 y a esa distancia del limbo, las ciliares largas, por lo que en este momento yo personalmente utilizo más 10 y 4. Y por último, en los casos con mala midriasis, es útil y sencillo utilizar la cámara anterior para el despliegue de la lente, menos estresante en el despliegue y muy fácil de realizar. Como veis, hemos inyectado material viscoelástico en la cámara anterior y la lente se inyecta en la cámara anterior, se despliega totalmente y con la ayuda de un forceps con la mano derecha y el otro esperando con la mano izquierda, procedemos a coger el áptico que es extraído de la esclera. Y lo mismo hacemos con el áptico a las 10. Es muy sencillo realizar esta maniobra cuando se deja en cámara anterior. Y hasta aquí. Muchas gracias a Aftaltec por apoyar la idea y a vosotros por estar ahí. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por el vídeo, Carlos. Fantástico vídeo, muy ilustrativo. Vamos a dar paso a las preguntas de la audiencia. Recordar a toda la gente que se ha conectado que puede levantar la mano y le daremos audio directo o, si no, también utilizar el chat que tenemos para esta ocasión. Tenemos ya una primera pregunta. ¿Por qué prefieres las trampillas esclerales a las otras técnicas de bolsillo? Sí, yo creo que las trampillas esclerales ofrecen una mejor resistencia al áptico, al arpón, para que no se externalice. Los bolsillos están muy bien y es muy fácil de hacer, pero yo he visto casos, y yo tengo casos en los cuales el arpón al final transparenta justo debajo de la conjuntiva. Por lo tanto, yo en este momento, y ayer tuve ocasión de poner una lente de Soleco, ayer hice exactamente lo mismo, trampilla escleral, es un pelín más laborioso, pero me da una seguridad mayor de que el áptico se va a quedar siempre intraescleral. En el vídeo comentabas que luego hablaríamos de la hipotonía durante la cirugía. Sí, más que la hipotonía durante la cirugía, es la hipotonía después de la cirugía. Piensa que al final tienes 3 entradas de la vitrectomía. Si tienes que sacar una lente, estás abriendo la córnea, abres una paracentesis para ayudarte para colocar.
son demasiadas entradas y al final tienes el riesgo de que el posoperatorio tengas hipotonía ocular. Por lo tanto, yo recomiendo siempre suturar las esclerotomías y no decir, hombre, estas esclerotomías de pequeño calibre, no hace falta suturarlas, puedes tener unos días de hipotonía. En altos miopes, la verdad es que a mí no me gusta, yo al final suturo, si veo que al día siguiente de presión normal, le quito las suturas y punto. También en el vídeo comentabas el porqué de 3 a 9 o mejor 10 a 4. Sí, porque, bueno, pensando en anatomía, esto he discutido yo con Mariano Rodríguez Maqueda alguna vez. Yo empecé a colocarlas de 10 a 4 porque en un caso tuve una hemorragia intraocular, una hemorragia en cámara anterior. Entonces estuve mirando bien la anatomía y francamente para mí es mucho más fácil hacerlo 10 y 4, es decir, no ir al 3 y 9. Claro, la pregunta aquí es ¿qué vas a hacer cuando haya que poner una lente tórica? Tú comentabas el otro día con el doctor Elías, comentabas que hay lente tórica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, habrá que hacer cálculos por parte de los optometristas de cómo colocar los ejes de la lente para seguir colocando en 10 y 4 y no en 3 y 9. A pesar de todo, la mayor parte de vídeos que podéis ver en YouTube y de expertos cirujanos, todo el mundo las coloca a 3 y 9, pero yo sigo diciendo que yo, en mi opinión, yo prefiero colocarlas 10 y 4. Muy bien. Me ha sorprendido mucho de tu vídeo la parte final donde para evitar la manipulación, rotura de ápticos, casi prefieres dejarla en cámara anterior. Me ha parecido muy interesante. Me parece, a mí dejarla en cámara anterior, la verdad es que lo comenté yo con otro doctor aquí de Barcelona, y dejarla en cámara anterior en algunos casos puede ser muy útil, es muy fácil, en los que, sobre todo cuando empiezas, porque estás estresado, ¿no? Estás con el inyector en una mano, estás con la pinza en la otra, que si se despliega bien, que si no se despliega bien, y en ese momento, oye, lo mejor es dejarla en cámara anterior y ya con una pinza tranquilamente, ya tienes una mano, coges la otra, se ha desplegado, porque un momento crucial en la cirugía es cuando se despliega el primer arpón, no el segundo, porque ya el segundo ya la lente está desplegada, pero el primer arpón a veces no se despliega tan claramente, ¿no? Y entonces en esos casos, oye, la dejas en cámara anterior, no te lías, coges una pinza, coges otra pinza, la sacas la primera y es muy fácil de hacer. Perfecto. Veo que tenemos algo en el chat. Me ha parecido ver ahí una observación. Vamos a verla. HRYC, oftalmología. Muy práctico, Carlos. Yo siempre lo implanto de 3 a 9 porque la vascularización se ramifica y el ojo puede inclinarse. En fin, que no sabes si estás 3 a 9, 2, 10 o 4 a 8. Diego Ruiz. Gracias, Diego, por tu mensaje. ¿Qué tal, Diego? Bueno, bien, oye, la técnica se describió de 3 a 9 y como tú sabes, y tú lo haces así, tú lo haces de 3 a 9. Me parece genial, pero te repito, las ciliares llegan por donde llegan y yo tuve un caso con una hemorragia que me dio mucha guerra y revisando la cirugía y revisando después en la pars plana, porque al final la tuve que cambiar de localización porque seguía sangrando, pensé que 10 y 4 me parecía razonable y para mí es muy sencillo hacerlo en 10 y 4, entonces ya te digo, 3-9 es como se ha descrito y como todo el mundo, la mayor parte del mundo lo hace, pero yo en este momento lo hago 10 y 4. Creo que tenemos a Diego que puede entrar con audio directo. Buenas tardes, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Diego. Bien. Espera, que sabes que este es de un chat que tenemos de sesiones del hospital y por eso me llamo así. Bueno. Perfecto. Sí. Yo te veía camuflado y no lo sabía. Sí. No, nada, fantástico, Carlos. Enhorabuena, presentación súper chula. Y nada, yo no, la verdad que tengo poco más que añadir. Yo realmente, casi que en vez de inyectar una cámara anterior, yo me he cambiado a lo contrario. Yo inyecto directamente la cavidad vítrea, porque así si se ha girado, pues mira, ya lo desgiro y se me hace como más fácil, creo yo. Sí, lo que pasa es que menos trauma para el iris. Tienes toda la razón, Diego, tienes toda la razón. Y de hecho, tú sabes perfectamente que cuando tienes y esta lente es muy buena, cuando tienes un traumático con anilidia, o sea, no se aguanta la lente en cámara anterior porque no tienes iris. Entonces, la inyecta se va a la cavidad vítrea. Pero repito, entonces ya es eso que yo he comentado de los cirujanos de segmento posterior, claro, entonces ya tiene que ser un cirujano de segmento posterior. Es decir, tienes que tener las cánulas, tienes que hacer una vitectomía bien hecha, tienes que ir a por ella, tienes que dominar la visualización dentro del ojo. Es decir,
que me parece genial. Yo en esa que he enseñado que se dobló mal doblada, porque probablemente la puse yo mal el inyector, lo que tenía que haber hecho es inyectarla toda y haberme dejado de historias y no intentar desplegarla, porque si la intentas desplegar es blanda y se rompe. Pero estoy totalmente de acuerdo que dejaran cavidad de vítreo. Ahora, entre cavidad de vítreo y cámara anterior quizás sea menos complicado la cámara anterior, pero me parece genial. Estamos acostumbrados a reflotar lentes, por lo tanto me parece genial dejarla caer y entonces ya la coges bien y miras bien las marcas. Sí, yo no la dejo caer, yo la dejo cogidita y ya la dejo cogida de un lado, pero la inyecto directamente en vitrio. No, si se me cae no pasa nada, pero la cojo de la primera esclerotomía y la inyecto en el vitrio y luego ahí giro y lo saco para afuera y luego capturo el otro. Pero vamos, que no pasa nada de eso. Una pregunta te iba a decir que me ha parecido muy interesante. A mí me fijo mucho, entonces no me ha tocado de poner ninguna al revés, pero cuando una lente está al revés, ¿os ha dado problemas de que haga más de edema macular o que roce más el iris o alguna otra cosa? La verdad es que esta lente la cambié, o sea, la cambié porque este es el paciente que te comentaba que tuvo hemorragias súbitas de repetición. O sea, no se le iba nunca la hemorragia. Entonces iba haciendo crisis de hipertensión. Entonces fue cuando me di cuenta que estaba al revés. O sea, no me di cuenta inmediatamente. Me di cuenta cuando empecé a ver los problemas que tenía. Entonces al final hice una VM y me di cuenta que la lente estaba al revés y entonces decidí cambiarla porque probablemente... Y entonces era 3 y 9 y ahí cambié también a 14. No he vuelto a tener hemorragias y esto fue un caso. O sea, entiendo. Yo os lo doy como opinión personal. Yo ahora no las pongo 3 y 9, las pongo 14, pero este fue el caso que hizo hemorragias de repetición, encima estaba al revés y al final tuve que cambiarla. Ya cambié por eso. Carlos, ¿tú crees que tener esta lente angulada 10 grados posterior es necesario o es algo simplemente que nos está complicando la vida innecesariamente? O sea, quiero decir, si esta lente fuera plana, daría igual cómo entrar, sería todo mucho más sencillo. Oye, mira, ¿tú cómo lo ves? Si la vas a poner en el sulcus, yo que tenga esos 10 grados posteriores hacia atrás, yo creo que es una ventaja, porque claro, si no nos empezamos a comparar con lentes que están tocando al iris. Recuerda que el sulcus en un paciente afáquico ya no es una entelequia, no es virtual, está el sulcus, pero se vuelve muy pequeño, es muy difícil entrar en el sulcus. Por lo tanto, separarla un poco el iris, chico, mi opinión personal, que tampoco pero mi opinión personal es que si está separada el iris, mejor. Rozará menos con el iris, producirá menos dispersión pigmentaria. En cuanto al edema macular, chico, yo todas las técnicas que he usado, todas, y he usado algunas, todas pueden provocar edema macular quístico, en mayor o menor medida, pero todas pueden provocar eso. Entonces yo si no toca el iris, yo lo prefiero. A mí esos 10 grados, la verdad es que yo lo prefiero, yo no te sabría decir más. Ya estoy totalmente de acuerdo contigo. Todas dan edema macular quístico, por desgracia, pero es que luego es que además te lo quedas para siempre, que es una leche eso. La verdad que es el principal problema que tenemos. Con Soleco están poco reportados, pero yo realmente ahora haciendo el audit de los casos no es tan infrecuente. Desde luego una cosa importante, si el paciente tiene edema macular quístico previo, no se va. O sea, excepcional que se vaya, te lo quedas. Y yo creo que comparado con otras técnicas, pues quizá haga algo menos, pero sobre todo con las artisanes, quiero decir. Sí. Pero no estoy tan seguro que comparado con Yamane tenga menos edema, sinceramente. No lo sé, no hay grandes series comparativas como tú sabes, todos son pues, unas series cortas más o menos. Yo creo que debe ser del 4% como casi todas o del 6% y por ahí andaremos, ¿no? Y el edema macular quístico pues tendremos que pelear con él. Pero sí estoy de acuerdo que todas las técnicas pueden provocar edema macular quístico. Permitidme que interrumpa vuestra conversación porque me interesa que estéis los dos atentos a la siguiente pregunta. Nos han mandado en el chat la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Le ha ocurrido alguna vez que se rompe el arpón en el momento de externalizarlo a través de la esclera? Si ha sido así, ¿algún tip, alguna perla, algún consejo para evitarlo? Gracias, Marisa. Sí, déjame que conteste primero, Diego, y luego quiero oír tu opinión. A ver, yo creo que hay un paso muy importante que es cuando haces la estereotomía de entrada de la pinza, ¿no? Entonces, ¿qué calibre usas, ¿no? Entonces, normalmente yo utilizo calibre 23G y utilizo una pinza de 25G, porque hay que pensar que hay dos puntos limitantes en esta cirugía.
Uno, cuando inyectas la lente y que no se te dé la vuelta y ponerla correctamente y con la angulación posterior. Y la otra, cuando muy bien han comentado, cuando sacas el arpón. Pensad que tú metes la pinza, coges el arpón y entonces notas la resistencia de la esclera cuando tú vas sacando y hay un momento que tienes que sacar la pinza y el material de la lente sin romperlo tú apretando. Con lo cual llega un momento que tienes una resistencia más o menos, sales y entonces pierdes la resistencia. Y es ahí donde se te puede romper o sacar más lente de lo que quería sacar. Si miráis la configuración que tiene la lente, tiene una especie de arco, y a mí me ha pasado. O sea, es decir, estás sacando, hay que sacar muy lentamente, sacar el arpón, pero no tirar muy rápido porque puedes sacar, entonces se puede girar, es complicado volverlo a meter. Por lo tanto, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento y tener un canal suficiente para poder sacarlo. No sé, Diego, ¿tú qué opinas o qué utilizas para evitar la rotura de arpón, que no es diseñable? No, para nada. Eso, que no se sienta mal que le ha pasado, que eso nos ha pasado a todos. Y el que no le pase va a pasar. Entonces, es lo que dice Carlos, que es clave salir holgado. Entonces, yo lo hago un poco diferente. Yo hago con 25. Entonces, inicialmente pinchaba con el trocar de 25, pero lo que pasa es que es muy romo. Entonces, a veces te puede empujar el cuerpo ciliar y no pinchar y haces una especie de desprendimiento local del cuerpo ciliar o aparente, que no gusta verlo. Entonces, yo lo que hago, pincho con una aguja de 25 y después, por ese mismo trayecto, meto el trocar y utilizo el trocar para ampliar la incisión escleral, de tal manera que lo que busco es pinchar con la aguja de 25 la coroides y tener una incisión coroidea de 25, que es elástica, y luego la esclera la deformo, o sea, muevo un poco el trocar y al deformarlo, pues incluso acompaño con el bisel un poco para romper la esclera, no la coroides. Entonces al final me queda una incisión que fácilmente puede ser 21 Gs. Entonces queda una incisión de 21 Gs y la incisión coroidea es de 25. Entonces lo que tienes que notar es que cuando entras y sales con la pinza, serrata idealmente, es que no tienes que tener ninguna resistencia. Pero el problema es que si tienes resistencia cuando tiras, puede pasar que rompas y desgarres el arpón de por sí, si tienes mucha resistencia, o que notes la resistencia inicial, la venzas y por hacer la fuerza que no lo controlas cuando salta la resistencia, pues saques más de lo que quieres o arranques el arpón. Un truco para eso es que si notas resistencia, es pedirle al ayudante que en vez de tirar tú, te empuje la esclera para dentro del ojo. Entonces ayuda un poco en ese sentido. Pero vamos, la clave es que tiene que entrar la pinza holgada. Tiene que salir la pinza con el arpón alrededor sin ningún problema. Y yo nunca me he fugado, a no ser que haya hecho un tapete muy, muy profundo, nunca me he fugado haciendo esto porque realmente, aunque la incisión escleral sea grande, la coroidea es pequeñita. Entonces, la coroidea se abraza a la salida y no deja fugar. Vamos, que es algo que hago habitualmente y es lo que hago yo. Pero vamos, si un mensaje para casa es siempre que la pinza serrata te salga muy, muy holgada. Y justo antes si has hecho la esclerotomía previamente, justo antes de entrar, volver a deformarla un poco, porque lo que pasa es que a veces se te vuelve a cerrar y puede pasar que entres con resistencia cuando antes no la tenías. O sea, justo antes de ir a sacarlo, comprobar que la esclerotomía es holgada. Por eso te digo, Diego, al final, si vas rompiendo las... O sea, lo que yo te comentaba era que utilizas el cuchillete o el trocar de 23, ya te hace suficiente holgado para meter una pinza de 25 y salir holgado con los dos. Pero como tú decías, el momento de sacar todo el material, es decir, la cabeza de la pinza más el material, es el momento definitivo. Y ese es el momento en el cual hay que ir muy lento. Me parece una buena idea eso de apretar la esquera, me parece muy bien. Sacar muy lento y llevar mucho cuidado porque no es nada difícil llevarse el arpón. Así es. Muy bien, ha quedado claro que mejor entrar con 23 para luego salir con 25. Creo que tenemos otra pregunta en el chat. Josep, hacemos esta y me pasáis la... Aquí está, vamos a ver. El ojo puede inclinarse. Esta no es, esta es la de abajo. Doctor Josep Torra dice, en el caso que necesites Ozurdex posteriormente a la cirugía, se ha descrito paso a cámara anterior con la lente Carlevale, como si pasa en casos de Artisan. Sí, entiendo. Vamos a ver, en los casos que se necesita... Entiendo, Manel, entiendo la pregunta. La pregunta es... Se han descrito... Sí, te explico. La cuestión es que como tiene 10 grados de angulación, como dice el doctor Torra, 10 grados de angulación está separada del iris y entonces si pones un Ozurdex dentro, entonces se te puede pasar a cámara anterior, como pasa con las Artisan, como pasa algunas veces en pseudofágidos normales o que tienen pacientes con iridotomías grandes.
El truco, y perdóname, nosotros publicamos suturar el Ozurdex a la esclera hace ya algunos años. Entonces, si yo tengo un caso de edema macular, estos refractarios, y tengo que ponerle un Ozurdex, yo suturo el Ozurdex a la esclera. Entonces, haces una pequeña esclerotomía de 20, pones el Ozurdex, suturas y lo vas metiendo, sutura, lo puedes encontrar, es muy fácil. Es suturarlo, porque tienes toda la razón de como te pasa a cámara anterior, puedes tener problemas con la córnea. Perfecto. No sé si puedo ¿Llevo alguna aportación? Sí, es que el Ozurdex se te va a colar en horas en la cámara anterior y se va a colar y descolar y moverse y dar problemas. O sea, no lo puedes utilizar. Claro, si luego se cronifica, entonces si luego tienes que suturar un Ozurdex cada 3 o 4 meses, estás fastidiado. Lo veo bien. Yo lo que hago es que en estos casos le suturo Iluvien a la pars plana. Y de esto una cosa que quería preguntar a Carlos, si tenía experiencia con la inyección supracoroidea de corticoides, que en Estados Unidos hay un inyector especial para inyección de triamcinona supracoroidea, que sería una opción fantástica, pero si no tengo experiencia con ello es algo que me parece muy buena idea, ¿no? No, yo tengo experiencia incluso con sutura Iluvien. Una cosa que hay que hacer con el Iluvien, cuidado que es diferente al Ozurdex, y el Iluvien no descarga el material por las dos entradas, descarga el material por una sola entrada, por lo tanto hay que ponerlo dentro. O sea, la técnica que yo describí, que bueno, es muy sencillo, es un poquito diferente porque tienen que estar los dos terminales del Iluvien dentro del ojo, porque si no, no suelta el material. Y en cuanto a la inyección de corticoides supracoroideos, yo no tengo experiencia, o sea, yo no he utilizado nunca ese tipo de cirugía, ni en indentaciones maculares que hacía Javier Reyes, todo viene de ahí, francamente todo viene de ahí. Yo no tengo experiencia en ese tratamiento, ya me parece un poquito complicado. Vamos a otra pregunta. Perdón. Adelante. No me refiero al de inyectar de manera quirúrgica compleja, sino hay una especie de aguja especial de 1 milímetro que inyectas con inyección intravítrea. Y yo no tengo experiencia, pero realmente la gente que lo ha usado pues lo defiende mucho. Me parece algo muy interesante para estos casos, la verdad. Por eso te preguntaba. Yo no lo he probado nunca. No he probado. Yo no tengo experiencia. Vale. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Esta vez llega desde Sevilla. Buenas tardes, Sevilla. Enhorabuena por la magnífica presentación. ¿Qué resultados refractivos están teniendo? Muchas gracias, Esteban Molina. A ver, yo no soy un experto en aspectos de refractiva. Yo soy cirujano vitorretiniano y tal, y todos nosotros calculamos la lente con la constante que nos dan, y la verdad es que sorpresas refractivas hasta el momento, con la experiencia que yo tengo, no he tenido, ¿vale? Yo utilizo las constantes que la casa comercial nos aporta, y yo no he tenido problemas con problemas refractivos o sorpresas refractivas en el postoperatorio, pero repito, no es un tema que yo gobierne como tú, Esteban, seguro que gobiernas mucho más que yo. Diego, ¿alguna sorpresa refractiva? No es sorpresa porque tampoco yo genero muchas expectativas al paciente refractivamente, porque es verdad que los resultados son bastante buenos y la mayor parte de los pacientes te quedan en menos de una dioptría de equivalente esférico, pero es una lente que puede pasarte en algún paciente, pues según cómo sea el ojo de longitud axial, que tengas un cambio mayor. Entonces yo no estoy seguro de que este tipo de cirugía es reconstructiva, no es tan refractiva. Entonces yo realmente no les prometo nada, pero realmente los resultados refractivos son buenos. Pero vamos, igual que me pasa como a Carlos, no es lo primero que miro. Pero vamos, yo estoy contento, no tenemos sustos refractivos habitualmente, eso sí es cierto. Pero vamos, no es una lente como para decir, mira, vamos a hacerle trifocal. No es así. Vamos a entrar con otra pregunta. ¿Qué ventajas crees que tiene la lente FIL SSF de Soleco sobre otras lentes de implante secundario? A ver, para mí una de las grandes cosas de esta lente es que tiene 6,5 de óptica. Para mí el 6,5 de óptica me parece brutal. A mí los 10 grados posteriores, la verdad es que a mí me gusta que esté más separada del iris. Yo tengo mucha experiencia con lentes suturadas al iris, y es cierto que un tanto por ciento de pacientes pues, desarrollan dispersión pigmentaria, y algunos hipertensión y alguno uveitis, etc. Entonces, a mí me gusta que sea parte del iris, y la utilizo más por eso. Pero el 6,5 milímetros de óptica me parece muy bueno, sobre todo pacientes traumáticos que tienen aniridias o faltas del iris. A mí, para el paciente traumático, para mí es claramente la primera elección. ¿Alguna cosa que quieras aportar, Diego? Sí, a mí sobre todo la estabilidad. O sea, tener una lente que no se va a mover luego, que
teóricamente te va a aguantar cualquier taponador, aunque bueno, está cierta preocupación. Luego, si necesitas cualquier cosa atrás, quiero decir que no se te va a enganchar, no va a tener una captura pupilar porque no lo hace nunca. No solamente por el diámetro de 6,5, como dice Carlos, sino también es que, claro, la lente es muy larga y realmente sujeta toda la estructura del iris en periferia. Entonces, a mí lo que más me aporta es la estabilidad. O sea, sabes que pones la lente y ahí está. Ahí se va a quedar y no se mueve. Entonces, eso para mí es la clave, realmente. Es incomparable con cualquier otra técnica por estabilidad. Y sobre todo con las artisanes, es que la iridonesis tan brutal que tienen que ves, pues eso no existe con este tipo de lentes. Entonces, para Muy mí, bien, hasta ahora es lo mejor. gracias. Otra pregunta, en este caso el doctor Josep Torras. ¿Os habéis encontrado con luxaciones tardías de la lente Carlevale después de cirugía de MEC de SAIC posterior por la presurización del aire-gas en cámara anterior? Nosotros no tenemos ningún caso que haya habido que hacer ni de MEC, ni de SAIC, ni este tipo de cirugías tan complejas de la córnea. No tengo experiencia en ello. Claro, el gas con la lente hidrofílica ya sabemos, ¿no? El riesgo potencial a que la lente se opacifique, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto en un caso con estas características sería la primera opción. Quizá hay otras opciones, pero yo no tengo experiencia de haber hecho alguna, pero de todas maneras gas o aire, a pesar de que la incidencia de opacificación, hay un cirujano en Grecia que lleva más de, creo que 180 lentes de Philips SF y ha tenido, vamos, testimoniales o opacificaciones. Yo creo que no es tanto el problema, pero sabemos que las lentes hidrofílicas el riesgo es más que nada por el gas, más que por el gas a presión, a pesar de que piensa que los arpones se anclan muy bien en la esclera. Y hablábamos, yo también hablaba de la lente, de la técnica Yamane. Oye, yo las que he tenido que sacar de Yamanes y utilizo agujas grandes, no utilizo aguja muy fina. En esos, oye, sacarle el bulbo de la esclera, notas que está bien agarrado. O sea que yo no creo que fuera un problema, pero no lo sé. Nosotros sí que tuvimos un caso que lo hicimos así, una de SAIC con Carlevale, porque realmente tampoco hay muchas alternativas en este caso, porque cualquier cirugía lamelar posterior de la córnea necesitas una lente que sea estable y que no lo vaya a estropear luego. Entonces no es una opción para tener una lente Iris Claw y cualquier otro tipo de lente, por ejemplo la Yamane o cualquier otro tipo de fijaciones que quizá una sutura en 4 puntos no, pero una sutura en 2 puntos, un encaje en 2 puntos, es que el gas se te mete todo atrás. Entonces luego tienen problemas para sujetarlo. Y nosotros la verdad que no tuvimos problema, la lente no se movió nada. Por supuesto, algo de gas te puede pasar a la cavidad vítrea, eso no cabe duda, porque al final hay una comunicación directa, pero se pudo hacer la cirugía perfectamente y además la lente no se opacificó para nada. Pero, como dice Carlos, es una cosa que preocupa, claro. Siempre preocupa, no solo con esta lente, cualquier hidrofílica preocupa. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuáles son los momentos más críticos en la implantación de la lente FIL SSF de Soleco? Sí, como os decía, hay dos momentos cruciales en el implante de la lente. Uno es el momento del desplegar el primer arpón, ese es un momento bastante importante. Y el segundo, podéis hacer una cosa, los que empecéis, Diego lo comentaba y en el primer vídeo, en el primer caso, se veía muy claro que el primer arpón no se desplegó bien y lo que hace es seguir inyectando y en vez de coger el primero, coges el segundo. O sea que no hay problema, pero no os estreséis con el primer arpón porque no siempre se despliega correctamente e irá por el segundo. Y la segunda es en el momento, como decíamos hace un momento con Diego, es el momento de sacar el arpón fuera, que no se te rompa. Es decir, ahí yo insisto en que eso tiene que estar holgado. O sea, notarás la resistencia muy lentamente, sacarlo y cuando veas el arpón fuera, no sacarlo más. Pero hay un momento de que cuando saca la cabeza de la pinza, ahí pierde resistencia y ahí es donde puedes estirar más. Entonces, muy lentamente, y ese es el segundo momento más crítico de esta cirugía. ¿Algún comentario, Diego? No, lo mismo que dice Carlos, es así, son los dos puntos claves. Yo te añadiría también que a la hora de hacer los tapetes, sobre todo si los haces muy grandes, yo hubo una temporada que los hacía bastante grandes, hay que tener en cuenta que los haces en esta posición horizontal y el ojo ahí cambia la curvatura. Entonces hay un momento cuando cambias a la parte final
que hay una tendencia con el cuchillete de Crescent a irte más profundo. Entonces, si notas en ese momento que la parte superior del Crescent empieza a dejar de transparentarse, es mejor parar y abrir los bordes y disecar como, pues como hacen habitualmente los cirujanos de glaucoma y acabar el tapete así, que no seguir a ciegas, porque en ese caso sí que puedes tener una descubierta coroidea, que eso también puede ser un problema. Es un problema, bueno, es resoluble, pero puede ser molesto. O sea, es una cosa técnica nada más de los tapetes. Sí, yo creo que yo ahora me gustan más los tapetes. Yo empecé con los bolsillos y los cambié y ahora hago tapetes prácticamente siempre. No es necesario que sean muy profundos. O sea, realmente has de poner esclera encima de la salida. Entonces, yo creo que, y lo que te pasa es que al principio cuando haces la primera incisión te puedes ir muy profundo. Y me ha pasado, no lo digo, lo digo con conocimiento. No os vayáis tan profundos, o sea, no es necesario. Simplemente tiene que haber esclera encima, luego 2 puntos y aquello se cierra y yo creo que es la mejor opción. Muy bien. Diego, muchísimas gracias por haber levantado la mano y participar activamente en esta sesión de hoy. Gracias a Carlos y a vosotros. La presentación de Carlos es fantástica, vamos, como siempre. Gracias, Diego. La amistad que nos une, coño. Sí. No, muchísimas gracias, Diego. Aquí el Carlos un placer contar contigo. Yo te pedí que estuvieras porque, bueno, tienes mucha experiencia en ello y me encanta que estés y que comentes y si hay alguien más que quiere comentar, porque aprendemos todos de todos, ¿no? Esa es la gran cosa, ¿no? Te agradezco mucho, Diego. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Agradecer al doctor Carlos Mateo por participar en su idea, nunca mejor dicho, de las famosas historias quirúrgicas de Carlos Mateo. Recordar que la próxima sesión será el día 10 de marzo, donde contaremos con el doctor Javier Mendicute con el título Cirugía reconstructiva de segmento anterior con trócares. Al resto de participantes en la tarde de hoy, recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales. Y Carlos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ha sido un placer tenerte, el vídeo fantástico y agradecerte infinitamente que hayas creído en Ophthaltech Solutions para este proyecto. Ha sido un placer y de nuevo agradecerte a ti y agradecer a todos los cirujanos que participan y a todos los que participarán en las nuevas versiones de los casos clínicos, porque está lleno de cosas que podemos aprender todos. Os agradezco mucho. Muchas gracias, Carlos. Señoras y señores, damos por concluida la sesión de hoy. Nos hemos alargado un poquito más de los 30 minutos, pero creo que ha valido la pena. Gracias y buenas tardes. Gracias.